Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? De nuevo con ustedes. Hoy es día 20, ¿cuántos? 20, perdón, día 19. Ya me estaba adelantando. Día 19 de diciembre, martes. En España son ahora las 5 menos 5 de la tarde. Bueno, vamos a continuar con el libro de Daniel, como les dije, en la interpretación del sueño, pero quiero recordarles primero un artículo que hemos puesto ayer en el blog Tabernáculos, muy interesante, Manifestaciones tempranas de tabernáculo, del doctor Stephen Jones. Es decir, cuando uno muere a la carne, cruzando el Jordán, sale del otro lado, entra en el reposo de Dios, entra en la vida de resurrección, es el comienzo de la alborada, ¿no? El amanecer del nuevo día, y hay pues una serie de claroscuros, pero la luz va a ir a aumento gradualmente hasta que el día se hace perfecto, como dice el proverbio. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que el sol está en su punto más alto en el sur, y así es, ¿no? En el meridiano del día. Y bueno, pues entonces no hay es una fiesta de tabernáculos que aún no se ha cumplido, pero de alguna manera no tenemos alguna reminiscencia, no tenemos algún anticipo a cuenta de eso. Pues sí, aquí en este post se dice que hay lógicamente, aunque no se reciba el poder, la doble porción, sí hay una unción diferente de vida y hay algún tipo de manifestaciones. Y el doctor Stephen Jones cree que precisamente se van a producir antes justo de ese derramamiento, o sea, se va a producir un derramamiento, final del Espíritu Santo, el último gran avivamiento que está tan profetizado, que ya saben que en mi libro Finisterra al borde del Jordán, este mismo blog que se llama Tabernáculos, último gran avivamiento, etcétera, pues estamos preconizando desde hace tanto tiempo, pues se va a producir realmente un aumento en esos dones, en esas resurrecciones, en esos milagros, en esas sanidades, etcétera, etcétera, en todos los dones del Espíritu Santo, pues para preparar el camino al Señor, ¿no? En este caso, no Elías, sino con la doble porción de Eliseo. Vamos a ver todavía una manifestación mayor y después pues ya se entrará entonces a recibir el cuerpo glorificado cuando se cumpla la fiesta y todo esto. Pero de momento tendremos esto y creemos que está muy cerca ya la puerta. Tal vez el año que viene, no sabemos, pero quizás. Bien, entonces se los recomiendo mucho, es un artículo breve que lo pueden leer pues en 5 a 7 minutos y se lo recomiendo mucho para que se les pongan un poquito los dientes largos pensando en lo que el Señor nos tiene reservado, ¿no? Y bueno, pues visto esto, lo que vamos a hacer entonces es, perdón, este no es este. Vamos a continuar entonces con el capítulo 3, el sueño de Nabucodonosor, del libro de Daniel, el Daniel profeta a las edades, del doctor Stephen Jones. Perdón, el capítulo 3 no, vamos a ir al capítulo siguiente, que es el 4, este es el que vimos ayer. Vamos a ir al capítulo 4, que es Daniel interpreta el sueño, precisamente, que les dije que no les iba a dejar con las ganas durante una semana y por eso lo hacemos a continuación. Bien, capítulo 4, la interpretación. En Daniel 2, del 31 al 33, el profeta le dijo al rey:
Tú, oh rey, estabas mirando y aquí había una sola gran estatua. Esa estatua, que era grande y de extraordinario esplendor, estaba parada frente a ti y su apariencia era asombrosa. La cabeza de esa estatua estaba hecha de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus patas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcillas. Bueno, sus piernas, vamos a poner en vez de patas, piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Nótese que no eran 4 sino 5 los reinos que iban a surgir, cada uno parte de esta gran estatua o imagen. Los reinos cuarto y quinto estaban ciertamente conectados por su calidad común de hierro, pero los pies de esta imagen son tan distintos de las piernas como los muslos lo son de las piernas. Mientras que las piernas son de hierro puro, los pies son una combinación de hierro y arcilla. Estos 5 se enumeran nuevamente en Daniel 2:35 y en el versículo 45, donde los pies se describen solo como arcilla, omitiendo cualquier mención de hierro. Mención del hierro. También tenga en cuenta que el peso específico de los metales disminuye de arriba abajo, haciendo que la parte superior de la estatua sea la más pesada, ¿no? El oro tiene un peso específico, una densidad específica de 19,32, la plata de 10,49, el cobre de 8,93, el hierro de 7,85 y la arcilla de 1,9. El patrón decreciente nos dice que ni el latón ni el bronce debían describir el tercer reino. Aunque en aquellos días era común mezclar cobre con otro metal, esto no tiene en cuenta la revelación. Cobre más zinc es el latón, mientras que cobre más estaño es bronce. En aquellos días el estaño se extraía para producir bronce y por lo tanto la New American Standard Bible utiliza el término bronce. La King James Version lo traduce como latón, sin entender que el zinc no se usaba en esos días. La densidad específica del bronce es 7,7 y la del latón es 8,4. El dilema que se presenta es que en la tabla que hemos visto antes es que si pusiéramos el latón encajaría entre la plata y el hierro, pero el latón en sí no se usaba en esos días, por lo tanto se conocía el bronce. Encajaría entre la plata, que es 10,49, y el hierro 7,85. Pero el latón en sí no se usaba en esos días. Por otro lado, se conocía el bronce, pero su peso específico es de solo 7,7 y por lo tanto es menor que la del hierro, que es de 7,85. Entonces no podía estar situado ahí, ¿no? Por esta razón, al no tener ninguna razón convincente para convertir el cobre en una aleación, deberíamos traducir necas como cobre, la palabra necas como cobre, cuya gravedad específica, cuyo peso vamos a poner, cuyo peso específico, que son 8,93, se ajusta perfectamente entre la plata, que es 10,49, y el hierro 7,85. Por lo tanto, no es ni latón ni es bronce, sino que es cobre el metal que debía estar situado. Oro, plata, cobre, hierro y arcilla. Bien. Avanzamos en la imagen triturada por una piedra. Daniel 2 del 34 al 35 continúa mostrando el destino de esta estatua. Dice el versículo: continuaste mirando hasta que una piedra fue cortada sin manos, es decir, una piedra que se corta a sí misma, es decir, no con manos, como dice la Concordant Version, la versión concordante, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Luego el hierro, el barro, el bronce, que en realidad es cobre, como acabamos de estipular, la plata y el oro fueron aplastados al mismo tiempo y se convirtieron como paja de las trillas de verano, y el viento se los llevó para que no se encontrara rastro de ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en un gran monte, es decir, en una gran cordillera, dice la Concordant Version, y llenó toda la tierra.
En el versículo 34 arriba, donde por primera vez Daniel habla de la piedra, hay una característica oculta que identifica a la piedra como el Mesías. Si empezamos con la segunda letra de la 18ª palabra en el versículo 34 y contamos cada 26ª letra a partir de ahí, se escribe la palabra Mesías. Esto es lo que se conoce como espaciado equidistante de letras, ELS, y en los últimos años se han escrito varios libros sobre esa técnica. Además, un ELS de 7 explica la casa de David, que por supuesto es la familia de la que vino el Mesías. Por lo tanto, oculta en el texto mismo está la identidad de la piedra. Principalmente es Jesucristo y sin embargo también lleva la aplicación más amplia de la casa de David. En otras palabras, incluye a todos los que son de la casa de Cristo, es decir, su cuerpo. Estos forman el sexto reino del sueño del rey, el reino de la piedra, del cual Cristo es el rey y su cuerpo gobierna con él en su trono. Y como saben, el reino de la piedra que se extenderá hasta llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. Esta piedra no fue cortada de una montaña por manos humanas, sino que se corta a sí misma, como dice la Concordan Versio. La estatua en sí se contrasta con la piedra en su origen. La implicación es que la estatua está hecha por el hombre y de hecho era la estatua de un hombre. La piedra, sin embargo, tiene un origen divino y está destinada a transmitir un origen celestial formado por el mismo Mesías, ¿no? Es decir, vemos el sistema de gobierno mundial desde la época, desde los primeros tiempos, en un sistema de gobierno al margen de Cristo, y luego la piedra, que es el gobierno de Cristo, que derriba todo eso. La piedra crece hasta llenar toda la tierra como una gran cordillera. Los montes son reinos en el simbolismo bíblico, como vemos en Isaías 2.3, el monte de Yahvé. Una cadena montañosa entonces es una federación de naciones del reino, que se formará de acuerdo con Apocalipsis 11.15. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Así que nos reímos nosotros del bloque occidental y el bloque de los BRICS, porque va a haber una cordillera que se va a formar con las naciones del reino, que estén gobernadas por Jesucristo y sus vencedores. Como vemos en la historia, cada uno de estos reinos metálicos se consideran parte de esta estatua en virtud de su posesión de Jerusalén. Sin embargo, el reino final, con sus pies parcialmente de hierro y parcialmente de barro, implica un control parcial de Jerusalén. El reino de barro, como el profeta describe en capítulos posteriores, era de dos naturalezas, con el hierro de Roma, pero también el barro de las tribus dispersas de Israel. Jeremías 18 del 1 al 10. Hay mucho más que decir sobre eso, por supuesto, pero lo estudiaremos en mayor profundidad en el momento adecuado. Al final, el sueño del rey en Daniel 2 debe complementarse con Daniel 7 y 8, para obtener la imagen más completa de la historia profética, porque allí Dios le dio al profeta más ideas sobre los reinos de los hombres que iban a surgir. Introducción de Daniel. Daniel 2 del 36 al 37 comienza, perdón, denme un segundito que quite aquí esto, eliminamos el hipervínculo, eso es, 36, 37. Eliminamos. Daniel 2 del 36 al 37 comienza diciendo: este era el sueño. Ahora diremos su interpretación ante el rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que moren los hijos de los hombres o las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho gobernar sobre todos ellos. Eres la cabeza de oro. Es muy importante que comprendamos que los reinos de los hombres recibieron el mandato divino de Dios mismo. No se les puede dar crédito de ganar el poder por su propia fuerza. Daniel deja en claro desde el principio que el mismo rey Nabucodonosor había sido autorizado por el Dios del cielo para gobernar donde quiera que vivan los hijos de los hombres.
Esto es consistente con Jeremías 27 del 5 al 6, donde Dios dice: he hecho la tierra, los hombres y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y se la doy al que place a mis ojos. Y ahora he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y también le he dado los animales salvajes del campo para que le sirvan. El derecho de Dios a delegar autoridad se basó en sus derechos como creador del cielo y de la tierra, Génesis 1.1. El creador posee lo que crea y esto le otorga los derechos de propiedad, como se establece en la ley en Levítico 25.23, donde Dios dice: la tierra es mía. El mandato de dominio para gobernar la tierra se le dio al hombre en Génesis 1.26, cuando Dios delegó su autoridad, mientras conservaba su soberanía. No olvidemos, él delegó autoridad, pero siguió conservando su soberanía. Este mandato de dominio en años posteriores había caído en Judá y específicamente en la casa de David, pero debido a los pecados de los reyes de Judá, Dios finalmente los despojó de esta autoridad y se la dio a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Tanto Jeremías como Daniel reconocieron esto y se sometieron a Nabucodonosor como el siervo de Dios. Jeremías mismo no recibió revelación acerca de 5 reinos, solo se le mostraron los 70 años del primer reino, Jeremías 25, del 11 al 12. Sin embargo, a Daniel se le mostró que Babilonia era solo el primero de los 5 reinos que surgirían. En otras palabras, que el cautiverio de Jerusalén se extendería mucho más allá de los 70 años del dominio babilónico. Cuando Babilonia cayó ante los medos y los persas, el mandato de dominio debía pasar al rey de Persia en lugar de volver a la casa de David. Desde Persia, el mandato de dominio debía pasar al rey del imperio griego, es decir, a Alejandro Magno y a sus sucesores. Desde Grecia pasaría a Roma y luego al reino de hierro y barro de la Roma papal. Este último reino sigue existiendo en el momento de este escrito. Sin embargo, encontramos que Cristo vino hace mucho tiempo en los días de las piernas de hierro romanas. Él era la piedra, pero ni siquiera él podía reclamar el reino hasta que el mandato de dominio pasara a él. No pasaría a él hasta que el último reino de los hombres hubiera completado su tiempo asignado para gobernar la tierra. Por lo tanto, en una parábola Jesús describió esta situación perfectamente en Lucas 19:12. Por lo tanto dijo: cierto noble se fue a un país lejano para recibir un reino para sí mismo y luego regresar. Jesús tuvo que ascender al cielo, que es el país lejano, hasta que recibiera el mandato de dominio. La gente de su época sabía que el rey Herodes el Grande había ido a Roma para obtener la autorización del emperador romano para recibir su reino. De manera similar, Jesús también fue al cielo para recibir un reino para sí mismo. Aunque obviamente es el heredero legítimo del trono de David, tuvo que esperar hasta que el 5.º reino de los hombres hubiera seguido su curso. Roma y el Cuerno Pequeño. Mientras tanto, sin embargo, como creyentes podemos ejercer una gran cantidad de autoridad espiritual, pero como Jesús hemos sido restringidos por los tiempos en que vivimos. Sin embargo, creo que aún estamos al final del último reino de hierro mezclado con barro y que el mandato de dominio fue transferido a los santos del Altísimo el 8º día de Tabernáculos, el 16 de octubre del 2014. La coronación real de estos santos ocurrió en otro 8º día, el de la ofrenda de la gavilla mecida, el 5 de abril de 2015. Esto no significa que todos los problemas del pasado se resolverán de inmediato, simplemente significa que el mandato de dominio ha sido despojado de los reinos de los hombres y se le ha dado a aquellos que tienen el derecho de retenerlo en la edad venidera. El fallo en el tribunal divino ha sido decretado y ahora estamos viendo la aplicación de ese decreto. La caída de Misterio Babilonia está en progreso y los vencedores están llamados a preparar sus corazones y aprender las leyes de Dios por las cuales podrán ejercer sus llamamientos de acuerdo con la voluntad de Cristo. El sueño revelado. Daniel 2 del 31 al 33 dice:
Tú, oh rey, estabas mirando y he aquí había una sola gran estatua. Esa estatua, que era grande y de esplendor extraordinario, estaba parada frente a ti y su apariencia era asombrosa. En la cabeza de esa estatua estaba hecha de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, es decir, de cobre más bien, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Vemos que el peso específico de los metales va disminuyendo, la densidad, pues de la autoridad absoluta que tenía Nabucodonosor va disminuyendo hasta las épocas de las democracias, entre comillas, ¿verdad? El rey de Babilonia estaba acostumbrado a tales estatuas o imágenes. Había muchos dioses, todos representados por estatuas. Quizás es por eso que Dios eligió esta forma particular de revelarle el futuro. La estatua representaba a los reinos de los hombres en su conjunto, así como las imágenes de sus dioses representaban la imaginación de los corazones de los hombres, lo que se imaginan los hombres. Daniel 2 del 34 al 35 continúa diciendo: continuaste mirando hasta que una piedra que fue cortada sin manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y los desmenuzó. Luego el hierro, el barro, el bronce, es decir, el cobre, la plata y el oro fueron desmenuzados al mismo tiempo y se convirtieron como paja de las trillas de verano, y el viento se la llevó para que no se encontrara rastro de ella. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. La estatua fue hecha por hombres, pero la piedra fue cortada sin manos, es decir, sin esfuerzo humano. La idea es mostrar el contraste entre los reinos de los hombres y el reino de Dios. Vemos el mismo contraste con la construcción de altares que se usan para adorar a Dios. En Éxodo 20:25 leemos cómo se debían construir los altares. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras cortadas, porque si empuñas tu herramienta sobre él, lo profanarás. Los altares debían estar hechos de piedras con forma natural, es decir, piedras formadas solo por Dios a través de sus obras invisibles. Los altares representan los corazones de los hombres y solo Dios puede moldear sus corazones por la obra interna del Espíritu Santo. Los hombres pueden cambiar su comportamiento, pero cada vez que los hombres intentan cambiar sus propios corazones, solo los contaminan. Repitamos esto. Los altares representan los corazones de los hombres, y solo Dios puede moldear sus corazones por la obra interna del Espíritu Santo. Los hombres pueden cambiar su comportamiento, pero cada vez que los hombres intentan cambiar sus propios corazones, solo los contaminan. Así también es con los reinos. Los reinos de los hombres son construidos y formados por las manos de los hombres, pero el reino de Dios no depende de las manos de los hombres. Esto es cierto sobre el reino que está dentro de nuestros corazones, así como del reino exterior que viene a reclamar toda la creación de Dios y así llenar toda la tierra. Veamos ahora la cabeza de oro. Daniel 2 del 36 al 37 dice: este era el sueño, ahora diremos su interpretación ante el rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que moren los hijos de los hombres o las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho gobernar sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Así como Daniel se negó a atribuirse el mérito de la revelación del sueño mismo, también dejó en claro que el rey de Babilonia no podía atribuirse el mérito del éxito de su revuelta contra Nínive y el establecimiento de su reino. La única razón por la que tuvo éxito fue porque el Dios del cielo le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Esto es consistente con Jeremías 27:6, donde Dios les dijo a los judaítas que he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Si el rey de Asiria hubiera sabido esto y creído en la palabra de Dios, podría haberse sometido a Nabucodonosor sin pelear, pero los corazones carnales de los hombres, formados por manos humanas, no están de acuerdo con Dios y no se someten a su palabra. Nabucodonosor, que representaba al reino de Babilonia, era la cabeza de oro. Su valor y esplendor fue mayor que el de todos los reinos siguientes y, sin embargo, se le otorgó el menor tiempo para gobernar la tierra. Perdón.
La ciudad de Babilonia fue la ciudad dorada en una época dorada. Estaba distribuida en un cuadrado perfecto y estaba rodeada por un muro de piedra que tenía 15 millas de largo a cada lado. El muro tenía de 200 a 300 pies de alto y 87 pies de grosor, rodeado por un foso que tenía la misma altura que el muro. La ciudad fue construida para durar para siempre, pero era solo una falsificación de la Nueva Jerusalén, como sabe que también es cuadrada y con un muro, ¿verdad? Ya que en Apocalipsis 21:16 leemos, la ciudad se presenta como un cuadrado y su longitud es tan grande como la anchura. Los muros de Babilonia eran de piedra normal, los muros de la Nueva Jerusalén son de jaspe, como nos dice Apocalipsis 21:18. Las calles lisas de Babilonia, pavimentadas con piedra, todas dispuestas en cuadrados, no podían compararse con las transparentes calles doradas atribuidas a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:21. De hecho, toda la ciudad de la Nueva Jerusalén se representa como una ciudad de oro puro, como el cristal transparente, Apocalipsis 21:18. Ni siquiera Babilonia pudo encontrar suficiente oro para igualar al de la Nueva Jerusalén. Ya saben que la Nueva Jerusalén es simbólica, no es física. Las puertas de Babilonia eran de bronce, pero las puertas de la Nueva Jerusalén están hechas de una sola perla. Apocalipsis 21:21. ¿Dónde podría Babilonia obtener perlas tan grandes que pudieran competir con las de la Nueva Jerusalén? Mientras que Babilonia necesitaba que el sol la iluminara, la Nueva Jerusalén no necesita que el sol o la luna brillen sobre ella, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21:23. Mientras Babilonia era regada por el río Éufrates, la Nueva Jerusalén es regada por el río de la vida, Apocalipsis 22:1. Las canciones cantadas en la Nueva Jerusalén provienen de antiguos cautivos que son liberados, como vemos en Isaías 35:10, y los rescatados de Yahvé volverán y vendrán con gritos de alegría a Sión, y con gozo eterno sobre sus cabezas, encontrarán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. La música de Babilonia salía de la boca de los cautivos y esclavos, como leemos en el Salmo 137 del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos, cuando recordábamos a Sión. Sobre los sauces en medio de él colgábamos nuestras arpas, porque allí nuestros cantores nos exigían canciones y nuestros torturadores se reían alegremente diciendo, cantadnos algunas de las canciones de Sión. ¿Cómo podremos cantar la canción de Yahvé en tierra extraña? En Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén se representa en términos naturales que pretenden establecer un significado espiritual. La naturaleza misma es un reflejo de la verdad espiritual. Por eso la naturaleza misma puede enseñarnos cosas celestiales. 1 Corintios 11:14. Además, cada vez que los hombres intentan falsificar cosas celestiales sin darse cuenta, testifican que hay algo real que intentan imitar por medios carnales. Así fue con Babilonia, fue un intento de falsificar la Nueva Jerusalén. De hecho, las dos ciudades naturales, Jerusalén y Babilonia, se convirtieron en ciudades proféticas que representan los dos reinos en competencia. Babilonia fue construida por Nimrod, Jerusalén fue construida por Sem, quien gobernó como rey sacerdote, es decir, como Melquisedec. Al final, incluso la misma Jerusalén, siendo carnal, no pudo manifestar la gloria de Dios. Los profetas cambiaron su nombre de ciudad de paz por ciudad sangrienta o sanguinaria. Ezequiel 22:2, capítulo 24, versículos 6 y 9, Nahum 3, versículo 1. Así las ciudades antiguas se convirtieron en tipos y sombras de ciudades espirituales que aún surgirían, como son Misterio Babilonia y la Nueva Jerusalén. Babilonia
Monasterio de Babilonia, saben ustedes que es el Deep State, el Estado profundo que gobierna el mundo en estos momentos, el sistema ligado a la Reserva Federal, el sistema bancario de los Rothschild, el dinero, deuda, etc. Y la Nueva Jerusalén pues, representa a lo que será el gobierno de los vencedores con Cristo. Babilonia gobernó solo 70 años desde el 607 al 537 a.C. Bien, veamos ahora los brazos y el vientre. Daniel 2:39 continúa: y después de ti surgirá otro reino inferior a ti, luego otro tercer reino de bronce que gobernará, de bronce, que ya saben ustedes que es cobre más bien, vamos a ponerlo aquí también como hemos hecho antes, de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Perdón, un segundito, ya vamos. El segundo reino era Medo-Persia, que fue menos glorioso, aunque su dominio fue más grande que el de Babilonia. Su metal era la plata, Daniel 2:32. El tercer reino fue el de Grecia, representado como su vientre y sus muslos de bronce, es decir, de cobre. El mayor general, H.N. Sargent, nos dice: el imperio griego, sabemos, sentó las bases del dominio europeo y destruyó la supremacía asiática. Estaba bien representado por el bronce, porque los griegos eran famosos por las armaduras de bronce. The Marvels of Bible Prophecy, página 123. Aunque Medo-Persia y Grecia tendrían características y fortalezas peculiares, ninguna igualaría la gloria de Babilonia. Medo-Persia tomó Babilonia en el 537 a.C. y fue conquistada por Alejandro Magno de Grecia en el 330 a.C. Las piernas de hierro y sus dedos. Daniel 2:40 dice: entonces habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Las piernas de hierro profetizaban el imperio romano, que recibió el mandato de dominio cuando Roma tomó Jerusalén en el 63 a.C. y que saben que se dividió también en, por eso las dos piernas, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Dice el versículo 41: y lo que viste, los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la dureza del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro común. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de alfarería, es decir, de barro, parte del reino será fuerte y parte de él será frágil. De alfarería, vamos a poner de barro. La propia Roma era tan fuerte como el hierro, pero la ciudad cayó en el año 476 después de Cristo. Fue reemplazada por los pies y los dedos, que eran una mezcla de hierro y barro, es decir, era una combinación de Roma y algo más que se representó como barro. Hay muchos aspectos de este reino en particular en la estatua, pero políticamente hablando, los pies profetizaban del reino cristiano que comenzaría con Justiniano el Grande, quien gobernó desde el 527 al 565 después de Cristo en Constantinopla, ahora Estambul. Su ambición era recuperar la mitad occidental del Imperio Romano, incluida la ciudad de Roma. El barro de este reino profetizaba además de un elemento divisorio en el imperio cristiano. Como veremos más adelante, Justiniano combinó lo secular de Roma con lo espiritual del cristianismo. Ahí tenemos un motivo de separación, de división, lo secular y lo espiritual. También combinó la ley romana con la ley de la Iglesia, otro motivo de división, la ley romana y la ley de la Iglesia. Su imperio también se dividió religiosamente entre las tradiciones del este y las tradiciones del oeste. Eso también en aspecto religioso, diferentes tradiciones, los ortodoxos y los católicos, ¿verdad? Separando finalmente la tradición ortodoxa de la romana en el gran cisma del 1054 después de Cristo. En cuanto al control sobre Jerusalén, la ciudad pronto se encontró alternadamente bajo el control de musulmanes, que
barro, y cristianos romanos el hierro, otro motivo de división, durante muchos siglos. Más adelante en las profecías de Daniel se nos dan más detalles, por lo que discutiremos el hierro y el barro con mayor detalle en ese momento. Bueno, pues este es el capítulo de hoy. Queda un vídeo como de media hora más o menos. El capítulo 5, que será con el que continuemos la próxima vez que retomemos ya Daniel, que supongo que será la semana que viene, la piedra que tritura. Nos quedamos ahí. Y bueno, lo que vamos a ver para mañana, Dios mediante, es de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal. Vamos a ver 2 artículos. Uno que está escrito el 23 del 9 del 2015, que era el día de Yom Kippur. Y bueno, en ese día me llegó un vídeo que ya no está en la línea, que hablaba de personas, algún mesiánico muy erudito, muy tal, no sé qué, y del tema del orar en lenguas y el conocimiento y un montón de cosas que hacían mucho hincapié en eso, pero el artículo motivó, eso es lo que motivó mi artículo, Vivamos en espíritu y en verdad, huyendo de la religiosidad judaizante, que es lo que vamos a ver el próximo día. Y luego también vamos a ver otro artículo que es de una fecha también importante, que coincidió con la visita del Papa Francisco a Obama, hasta los pozos de septiembre y de tabernáculos, y que también pues coincidió con la fiesta de tabernáculos, y vamos a ver las cosas que ocurrían en ese tiempo y las consecuencias o las conclusiones que podíamos sacar de eso. De acuerdo, ahí le tienen, un mentiroso con patas, como pocos también, y veremos estos 2 artículos. Bueno, pues nada, gracias como siempre por acompañarme hasta aquí. Les bendigo en el nombre del Señor. Les emplazo como siempre a que vengan el próximo día, que será o mañana o si no el jueves, Dios mediante. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.